difícil, o sea, sanar la dependencia emocional parece fácil, pero literal es una adicción. O sea, mi esposo tenía en ese momento ciertas características de mi papá que es que, o sea, son muy parecidos, o sea, que tu niña interna era lo que buscaba, ¿no? O sea, es lo que buscas prácticamente en las relaciones. y fomentaba a mí mi dependencia y yo le fomentaba a él su codependencia, ¿sabes? Creé un personaje y dije, este personaje es perfecto para él y así no me va a dejar, así me va a amar todo el tiempo, así soy perfectísima. Sí, a veces nuestra cabeza es nuestra peor enemiga. Así. Cualquier amor tiende a caer en una infidelidad si lo descuidas, incluso el amor propio. Este podcast nace de nuestras pláticas eternas, nuestras risas y lágrimas, pero sobre todo de esas mentadas de vida que duelen, incomodan, confrontan y nos dan en la madre. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de conversaciones entre dos generaciones, dos psicólogas, bueno, yo en proceso, dos mujeres que se quieren, se retan y comparten la vida desde un vínculo único. Comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidas a un episodio más de Mentadas de Vida. Estamos muy contentos de que estén aquí, agarren su cafecito, su tecito, porque vamos a hablar profundamente. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a todas. Fer, gracias por estar aquí acompañándome una vez más en este espacio que esperamos que ustedes también lo sientan seguro, que lo estén disfrutando y ya saben que estamos aquí también para escucharlas en sus comentarios. Y pues bueno, vamos a iniciar con este episodio que pues yo creo que se va a poner bueno. Muchas mujeres se van a identificar con este tema. Hoy vamos a hablar sobre el amor propio y la dependencia emocional. Así es. Entonces, ya, ¿tú qué se te viene a la mente cuando te digo amor propio? Porque siento que muchas personas lo relacionamos como cosas bonitas, frases bonitas, momentos lindos, momentos de calidad, pero también creo que aparece en un momento no muy bueno de nuestras vidas. Sí, como que a veces está medio romantizado, ¿no? De que amor propio y pues, wow, tiene que casi que salir automático. Amarnos a nosotras mismas debería ser ya un proceso natural y la realidad es que no. A veces cuesta mucho trabajo, más porque no somos conscientes. Yo la verdad es que este término para mí es relativamente nuevo en mis tiempos y no sé, ya me dirá la gente. No hablabas de amor propio o a mí nunca me hablaron de amor propio. Mi mamá me inculcaba mucho la autoestima, ¿no? Y me decía, es que tú esto y eres capaz de hacer todo y tú vales 1000, pero como amor propio, pues no, o sea, esto tiene muy poquito tiempo que llegó a mi vida. Que lo conociste. Que lo conocí, sí, y la verdad es que justo creo que por eso, para mí, como no tenía noción, pues sí fue un proceso medio complicado. Uno darte cuenta que todo lo que habías estado viviendo o pasando en realidad no era porque no tuvieras una muy buena autoestima, porque son cosas distintas, sino más bien que tenías nada de amor propio, ¿no? Y entonces era como de, pero si yo me siento capaz de hacer esto y yo siento que puedo llegar a lograr X cosa, ¿por qué fregados me está pasando esto? ¿Por qué no me cuido como debería? ¿Por qué no me siento tan a gusto en mi piel? Y pues bueno, ya después descubrí que justo no tenía... Son cosas diferentes. Son cosas diferentes y carecía mucho de amor propio. Entonces, pues bueno. Y no sé, por ejemplo, tú, yo siento que tú sí, a lo mejor también estoy equivocada, pero que tú sí estás más familiarizada con este tema, ¿no? O sea, digo, yo lo conocí hace unos añitos, pero no sé tú cómo lo has vivido, qué tanto te resuena o no. O sea, siento que sí me lo inculcaron más que a ti. O sea, fue algo más que de lo que me hablaron, aparte de la autoestima. Y pues para mí el amor propio es como un trabajo diario, 100%. O sea, a veces no me siento bien conmigo misma, pero siempre trato como de hablarme no tan gacho, o sea, hablarme bonito, tenerme más compasión, poner límites cuando algo no está siendo padre para mí o ya se rebasó esta parte. Pero siento que es más como lo que necesito en ese día, respetar lo que necesito en ese día y no generalizarlo y no decir de que ayer necesité esto y pues mañana también, ¿no? Claro. Irme adecuando. Y es que sabes que es como en cualquier relación. Hace mucho leí una frase que decía que cualquier amor tiende a caer en una infidelidad si lo descuidas, incluso el amor propio, ¿no? A veces dejamos de sernos fieles a nosotras mismas porque justo no procuramos todos los días estar amándonos, cuidándonos, tratando de ser congruentes con quien somos. Y es que o sea, si amar a una persona es complicado, que en teoría no la conoces al 100%,
Ahora imagínate tú que todos los días también cambiamos, que todos los días tenemos cosas distintas y que aparte también creo que luego somos como que esa vocecita, ese juez interno, mucho más duro, ¿no? Yo siempre digo, a veces a una amiga o a un amigo le hablamos súper bonito y somos muy compasivos y no, tú puedes, tranquila, pero cuando somos nosotras las del tema, la del problema, es como de, eres una tonta, ¿cómo fue Claro. posible? Y somos muy, muy duras, ¿no? Entonces justo es parte de decir, bueno, o sea, no lo hiciste de la mejor manera, pero no pasa nada, ¿no? Y luego no hacemos eso. Sí, a veces nuestra cabeza es nuestra peor enemiga. Así es, muchas veces sí pasa. Oye, y cuéntame, o sea, ¿cuándo te diste cuenta que te faltaba trabajar el amor propio? Pues fíjate que les decía hace ratito, ¿no? Que para mí fue un shock impresionante porque lo construí en una crisis muy fuerte en mi vida, que se me juntaron como dos cosas. Una fue la muerte de mi mamá, que estaba como muy reciente. A lo mejor ya tendría, no sé, como, ¿qué será? Como un año que había fallecido mi mamá, que todavía yo estaba en ese proceso de duelo porque me costó mucho trabajo salir de mi situación y volver a retomar mi vida, ¿no? Como que todo ese año estuve sobreviviendo y ya después fue como de, ok, bueno, ya empiezo como a salir a flote y de repente como que la vida de que, ya te estás levantando, pues ahí va otro madrazo, ¿no? Y entonces me separo de mi pareja. Era una separación que era necesaria, que incluso yo creo que en ese momento fue lo mejor que pudimos haber hecho, pero obviamente te simbran, ¿no? A pesar de que era algo que yo necesitaba, el separarte como tal ya es un proceso bien complicado, independientemente de si lo quieres o no lo quieres hacer. Claro. Pero entonces le sumo que justo en ese proceso me doy cuenta de que algo no estaba bien, porque no era tanto que lo quisiera a él en mi vida nuevamente, sino cómo yo me sentía estando sola. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué no puedo seguir con mi vida haciendo cosas? ¿Y por qué me está costando tanto? O sea, tenía muchísima ansiedad, de verdad. O sea, me acuerdo de esos días de que estaba en la parte como inicial de la separación y era de que buscaba mucha compañía. Entonces, para no sentir esta ansiedad, pues le hablaba a mi amiga, ¿no? O sea, tengo una amiga que se llama Paola, que vivía justo en el mismo fraccionamiento y era de que, Pau, ¿qué vas a hacer? No, pues nada, pues hacemos algo, no, vamos a comer, vamos a la plaza, vamos acá, vamos allá, porque yo no quería estar sola, me daba mucha ansiedad y me sentía muy mal en esos momentos, entonces trataba de llenarlos. Y ese ya no podía buscar a otra persona o la acompañaba a ella a hacer nada, ¿no? No comía, no comía bien, no, sí por una parte del duelo de la separación, porque luego ya habíamos hablado que luego te afectan muchas áreas, pero no comía porque decía, es que qué flojera y qué hueva comer sola. O prepararme yo comida sola, o sea, dejé de cocinar muchísimo tiempo porque era como, "Ay, qué flojera, o sea, ¿por qué me preparo yo sola la comida, no?" Y entonces, para todo necesitaba esa compañía, esa palmadita, y me di cuenta que algo no estaba bien, ¿no? Fue como de, ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, no estoy entendiendo. ¿Y tú crees que ahí entraba más tu dependencia emocional? Sí, totalmente. Que yo no sabía que la tenía. Ojo, o sea, en ese momento era como de, yo estoy sintiendo que algo no está bien, o sea, aunque sé que este proceso está complicado porque es una separación, yo no entendía por qué me sentía como me sentía, ¿no? Yo creo que me sentí muy bien como la primera semana y después fue como de, ¿qué está pasando? Y entonces, bueno, me empiezan a caer como veintes y de repente ya sabes, ¿no? Que te topas con un video en YouTube de dependencia emocional. Y yo, suena muy interesante, ¿no? Me están cuadrando algunas cosas. Y empiezo a escuchar, empiezo como a entender muchas cosas al respecto del tema y digo, se me hace que por ahí va esta situación, ¿no? Pero todavía como en esta etapa de sí, pero no. O Pero no sea, lo no aceptabas lo del todo. aceptaba al 100%. Y yo creo que más porque mm, yo criticaba mucho a mi mamá porque yo la consideraba que era dependiente emocional. Entonces yo la criticaba muchísimo, mamá, ¿por qué permites esto? ¿Y por qué no haces aquello? ¿Y por qué no le dices a mi papá esto? Y hasta le llegué a decir cuando se peleaban, ¿no? Así, ya déjalo, mamá, déjalo, vente a vivir conmigo, ¿no? Así. Entonces la critiqué y la juzgué mucho en ese sentido, que después yo creo que leí el libro este de Romper el Círculo y dije, uy, no, lloré muchísimo. Creo que ha sido uno de los libros que más he llorado porque me identifiqué con esa parte de decir cómo cuando juzgas tanto algo, no te das cuenta y terminas igual. Entonces yo estaba repitiendo ese mismo patrón de dependencia de mi mamá
que tanto había juzgado, pero que al mismo tiempo me resultaba familiar, ¿no? Es que justo, o sea, algo que yo leí era como que tu niña interna era lo que buscaba, ¿no? O sea, es lo que buscas prácticamente en las relaciones. Y tú que careciste o viste eso con tus papás, pues prácticamente te sonaba más. Sí, y la realidad es que al final era como, no era tanto que me diera cuenta en ese momento de que yo estaba juzgándola desde una posición en la que yo me estaba convirtiendo en esa persona. Pero sí, al final no es que repitas patrones de que, ay, yo lo voy a hacer conscientemente o de que a fuerza los tengas que repetir, pero uno tiende a volver a donde se siente en casa, ¿no? A lo familiar. Entonces, de repente, sí, obviamente mi esposo tenía en ese momento ciertas características de mi papá que es que, o sea, son muy parecidos. O sea, sí busqué ese reflejo. Obviamente muchas cosas iguales, otras tantas no, pero sí había una similitud en algunas cuestiones, ¿no? Y a pesar de que sí me impulsaba a hacer cosas y todo, yo creo que nos juntamos una persona dependiente con una codependiente, ¿no? Y entonces hicimos como ese match perfecto y que él me fomentaba a mí mi dependencia y yo le fomentaba a él su codependencia, ¿sabes? O sea, no fue como de por mala onda yo, por mala onda él. Yo hoy sé que en ningún momento lo hizo con mala intención, ni siquiera consciente a lo mejor en su momento, pero era como esa parte de fomentarnos y fomentarnos esa... Nada más díganlo, no levanten la mano, interrúmpanos y nada más háblenlo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser dependiente y codependiente? Haz de cuenta que el dependiente emocional necesita necesitar a alguien para sentir que puede con la vida, ¿no? O sea, yo necesito que me resuelvas, yo necesito que me cuides, yo necesito que me protejas. Y el codependiente emocional necesita ser necesitado. Yo necesito que tú necesites de mí para yo poder resolverte y eso me da mi seguridad, me da autoestima, me hace sentir importante, ¿no? Entonces es como ese match perfecto entre dos personas que tienen ciertas carencias y pues se fomentan ahí todo. Entonces me pude haber quedado, me pude haber casado, me pude haber juntado con una persona que no fuera codependiente y a lo mejor no me fomenta a mí esa dependencia y me hace como de que, pues, o sea, tú, sí, ¿por qué no puedes tomar decisiones, no? Pues tú tomas las decisiones o tú haz lo que tengas que hacer, pero no. O sea, hicimos ese match perfecto. Y te digo, no es que haya estado mal o bien, más bien considero que al final del día, pues, fue como algo muy inconsciente y entonces nos fuimos haciendo esa relación, ese vínculo en el que yo me hacía chiquita y él, pues, obviamente, pues, él seguía haciendo sus cosas y seguía haciendo su vida, ¿no? Obviamente resultó incómodo para los dos, porque para mí era como de, me quedé callada, o sea, como que apagué mi voz y a lo Cediste. mejor, cedí demasiado, o sea, era súper sumisa. Pero también para él era como de, a lo mejor en algún punto, como de qué hueva tener yo siempre que resolver todo y que no puedas decidir tú a lo mejor ni qué vas a comer hoy o a dónde quieres ir o qué quieres hacer y que todo tenga que ser yo el que decide, ¿no? ¿Y en qué momento decidiste tomar acción? Que dijiste, ya no quiero vivir así. Pues yo creo que cuando me di cuenta que no era mi historia en realidad y que ya no quería seguir repitiendo o que no quería hacer la mía definitivamente y quedarme ahí en ese lugar en donde no me sentía cómoda y donde ya no quería volver. Y en ese momento yo no sabía si iba a regresar o no con mi pareja, pero dije, yo no quiero vivir esto con él ni con nadie más en mi vida. O sea, no puedo volver a ese lugar en el que yo no era, ¿no? Porque al final del día sí creo que me convertí en una persona, o sea, haz de cuenta que creé un personaje y dije, este personaje es perfecto para él y así no me va a dejar, así me va a amar todo el tiempo, así soy perfectísima y pues voy a estar aquí como bien contenida, ¿no? Pero no era yo, o sea, no era yo esa persona en O sea, realidad. ¿sí crees que cambiaste muchísimo a cómo eras, Muchísimo, a cómo fuiste con él? sí, muchísimo. Muchísimo, o sea, yo de verdad era otra persona. O sea, de ahorita he hecho la mirada atrás, digo, no manches, o sea, ¿en qué momento? Obviamente mi esencia estaba, ¿no? O sea, no era como que fuera una mala o una buena persona y de repente cambiara o así. De hecho, con la gente a mi alrededor siempre fui muy segura y siempre tuve esa voz, pero con mi pareja no. Y sí, o sea, fui un personaje completamente... Creo que engañé a mi pareja, ¿eh? Le di una versión que no era, ¿no? Que no eras tú. Pero bueno, sí fue complicado darme cuenta de eso y fue cuando dije ya no quiero. Y me hicieron clic dos cosas. Una es una amiga que
Que por cierto, le mando un beso y un abrazo a Liz porque en los momentos más oscuros y de más ansiedad, ella vive en México, somos compañeras de la carrera y nos hicimos amigas. Ella vive en México y trabajaba en ese entonces, que todavía estábamos en estudio, como sobrecargo Ok. de los aviones y ese. Y entonces, pues se hizo como mi súper amiga y yo me acuerdo perfecto que a veces le hablaba así de que 10 11 de la noche, ya casada y todo el rollo. Y yo de que es que estoy en una crisis de ansiedad, ¿no? Así súper mal. Y ella me contenía y me acuerdo que muchas veces, o sea, su voz me calmaba mucho y entonces en muchas ocasiones yo me quedaba dormida escuchándola. Y yo creo que ella me colgaba, ya cuando ya había que no me contestaba, no sé. Pero hubo mucha contención. Y en una ocasión se fue a China, no sé dónde demonios se fue. Y me estaba contando, no, no, pues que estoy aquí, que no sé qué, la fregada. Y voy a ir ahorita a conocer no sé qué, y voy a ir a comer a un lugar que me recomendaron. Y le digo, ¿con Se fue quién vas? sola. Sí, o sea, ella como sobrecargo, pues se van con su equipo, Sí, que sí. algunas personas las conocen, otras personas no se conocen. O sea, no es como que un equipo que siempre está viajando a los mismos lugares, o sea, están como rotando. Entonces, a veces viajaba con gente conocida y a veces no. En esta ocasión, ella estaba sola y estaba recorriendo China, sola. Y yo así como de, güey, o sea, ¿es en serio? Le dije como, ¿por qué no te quedas en tu hotel y disfrutas la tele o algo? O sea, qué miedo, aparte es en otro país, otro idioma, como, ¿por qué te tienes que salir a conocer China, no? Y ya me dice, no, pero es que no sabes lo delicioso y lo rico que es. O sea, no depender de nadie. Porque si quiero ir a conocer tal lugar, nadie me va a decir, ay, no, qué flojera, ay, no quiero ir. O sí, pero vamos rápido. Si quiero comer X cosa, nadie me va a decir, ay, no, yo no quiero comer eso. Si yo me quiero ir o me quiero quedar, nadie me va a estar fregando de que, o sea, llegar a esos acuerdos, ¿no? O sea, hago lo que quiero. Y eso me encanta. Dice, aparte, no estoy sola, estoy conmigo, me llevo bien conmigo, estoy a gusto. Y fue como de, o Te sonó. sea, más bien dije, ¿qué me estás hablando? Pero me resonó sí mucho. O sea, fue como muy raro. Y en otra ocasión, un compañero del gimnasio subió una historia así como en un platillo súper elaborado, así como que se había tardado una vida haciendo la comida. Y de repente, pues nada más un platillo, ¿no? Y no me acuerdo exactamente qué le dije, pero le debe haber hecho algo Gacho. gacho. Porque me dice, oye, no, pero pues me llevo bien conmigo. O sea, me estoy procurando yo. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Y yo como de, ok, perdón. Cuando yo tenía meses comiendo comida en la calle, comprada, tacos, tortas, hamburguesas, tenía muchísimo que no me preparaba una comida y fue muy raro para mí como este tipo de cosas. Y ahí fue cuando dije, ok, ya sabes que tienes un problema, ya sabes que te da pánico estar sola, ya sabes que tienes mucha ansiedad por esta situación, pues entonces tienes ya que tomar acción y tienes que hacer algo, ¿no? Oye, y aparte de Paola, ¿te acompañabas de alguien más? Fíjate que en ese momento no tanto. Pues fue Pau y fue Liz quienes estuvieron como conmigo en todo el proceso así de contención. Y pues bueno, que tus hermanos, bueno, que mis hermanos, mi papá salía. Pero fíjate, aún con eso, siempre había como esa sensación como rara, ¿no? O sea, de estar pero no estar, porque no disfrutaba como al 100% en algunos momentos. Pero ellas dos fueron como o Tu sea, salvación. fueron mis tablas salvavidas, de verdad fueron ellas dos. Yo no sé qué hubiera pasado si ellas no hubieran estado conmigo en ese proceso. Digo, a lo mejor no sé si hubiera salido más rápido, no sé qué hubiera pasado, pero para mí, o sea, las amo y las adoro porque en esos momentos me hicieron fuerte. Fueron tu pilar. Fueron mi pilar. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué crees que es lo más difícil que pasaste en ese proceso? Pues yo creo que esa parte de darme cuenta que necesitaba hacer cosas sola porque me podía mucho. Habrá gente que con esto se identifique mucho y diga, me pasa o me pasó, y otra que diga, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo eso te pudo ocasionar tanto conflicto? Pero, por ejemplo, para mí, ir a un restaurante, sentarme, o sea, bueno, desde que pides la mesa, de que, ay, sí, una mesa, para dos personas no para una. Era aquí algo atorado que me podía muchísimo, me daba vergüenza, me daba pena. Obviamente mucho tenía que ver con las creencias, ¿no? Me daba un pánico decir eso y más pánico, o sea, imaginarme yo sola en un restaurante comiendo, Y yo ¿sabes? amo comer sola. Ahorita yo también lo amo, ¿no? Y lo disfruto mucho, pero en aquel entonces era, o sea, un pánico impresionante de que, o sea, sudaba el solo hecho de pensar. Entonces tuve que seleccionar así, a ver, ¿a dónde puedo ir que sea un lugar que no me exponga tanto? Y entonces fui como haciendo terapia de exposición, de menos a Sí. más. Entonces así, lugares chiquitos, casi casi de que tacos parada, así solita,
pero pues no mesa ni nada. Y después, bueno, en un lugar muy chiquito, con una mesa, comida medio rápida. Y luego entonces ya fui escalando hasta que logré llegar a restaurantes en donde tenías que hacer reserva y todo este rollo para poder hacerlo, que a lo mejor para muchas personas es como de que qué tontería, de verdad me costaba muchísimo trabajo. No se diga ir al cine, o sea, yo nunca había ido al cine sola. Y cuando alguien me decía de que no fui al cine sola, pues bueno, mi pareja decía antes que iba al cine solo. Y yo, o sea, como para qué vas al cine solo. O sea, ¿cuál es el chiste? Y desde comprar una entrada, de que para uno, estar sola en el cine, que nadie te ve, ¿no? O sea, aparte es lo peor, porque nadie se percata de ti. O sea, pero tú crees que era, o sea, sí tu miedo, pero también el que pudieran decir, o sea... Sí, claro, porque eran justo esas creencias. O sea, yo pensaba que la gente, o sea, comiendo con sus mesas y su familia o quien fuera, iba a decir, ay, ¿ya viste a esa muchacha comiendo sola? Seguro no tiene a nadie, ¿no? O sea, pobrecita. O sea, eso es lo que yo pensaba que iban a decir. Claro. Claro que nadie me pelaba, ¿no? Pero pues me daba mucho miedo esa parte. Entonces tuve que ir haciendo cosas, de ir al súper sola, empezar a preparar comida en la casa. O sea, ya ir al súper a comprar comida y empezar a prepararla y decir, bueno, pues ya voy a cuidar de mi alimentación porque no puedo vivir de tacos y hamburguesas y tortas toda la vida, ¿no? Entonces empezar a preparar mi alimentación, dejar de depender tanto justo de mis amigas y entonces tener más espacio sola. Volví a disfrutar leer porque a pesar de que leer era una de las pocas cosas que siempre he hecho sola y que me gusta, en ese momento mi ansiedad no me lo permitía. Entonces dejé de leer en ese tiempo y bueno, empiezo a retomar. Por ejemplo, irme a un café. O sea, antes iba a un café con una amiga, pero irme al café a trabajar, o sea, claro que en la vida lo hacía. Entonces de repente agarré una rachita y me iba a trabajar, me llevaba mi computadora y trabajaba en el café y a veces hasta que me cerrara. Y poco a poco empecé a sentirme más cómoda y poco a poco empecé a sentir esa sensación de, wow, esto está muy padre, esto me está gustando y ya no tengo ese miedo, ¿no? Fue como de desprenderme de ese temor y esas creencias que tenía, porque yo creo que yo crecí con esas ideas de que la soledad es algo malo y que quien está sola es porque nadie quiere estar con ella. Y entonces cuando me doy cuenta que no es así, pues entonces empiezo a disfrutarlo. Y empecé con esas cosas, obviamente cuidando de mí misma, con lo de la alimentación, pero también siendo un poquito más congruente con lo que escuchaba, con lo que veía. Empecé a poner límites, ¿no? Porque en ese tiempo, o sea, el contacto con mi pareja no había terminado, ¿no? Seguíamos hablando, no nos veíamos tanto, pero seguíamos hablando. Y ya después de un tiempo era como, y si me hablaba yo contestaba, ¿no? Y de Eso repente te quería preguntar, o sea, ¿seguiste buscándolo yo para no lo hablar? buscaba tanto, o sea, a lo mejor eran cosas muy puntuales o muy puntualmente, pero ¿Me puedes él, dar un ejemplo? no sé, un día que tenía demasiada ansiedad y no había sabido de él en todo el día, entonces sí le mandaba un mensaje o le intentaba marcar. O sea, sí hablaban diario. Al principio no, al principio era, digo, como esa primera semana no hablamos, bueno, como 4 días, y después me empezó él a llamar. Y entonces me llama hoy, por ejemplo, y luego dentro de 2 días, y así, me llama cada tercer día. Y yo estaba bien con eso. Y de repente ya me llamaba una vez al día. O sea, no sé, a los 15 días ya hablábamos prácticamente diario. Y después en la mañana y en la tarde. Y después en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, cada vez me llamaba más. Cuando no me llamaba, cuando yo sabía que me tenía que llamar, era cuando me daban esos ataques de ansiedad o que ya me tenía que haber llamado. Y no me ha llamado. Ya. Y entonces ahí es cuando empecé como, pues ya yo le llamaba o yo le mandaba un mensaje o cosas así, ¿no? Pero como no se pierde esta línea de comunicación, pues también luego era más difícil porque lo que deberías hacer si eres dependiente emocional es como los AA, pues dejas de tener ese estímulo, ¿sabes? O sea, dejas de tener, o sea, aplicas el contacto cero y nosotros no lo aplicamos. Entonces, para mí fue muy complicado porque pues ahí estaba. Cuando empiezo a trabajar en este tema del amor propio y del autocuidado, empiezo a poner ciertos límites. Por ejemplo, no sé, si antes me llamaba a la hora que fuera, yo estaba con mi papá, era de que me agarraba, tomaba la llamada y me iba, si era media hora a platicar con él, media hora. Si estaba con unas amigas, o sea, yo me iba y hablaba con él y contestaba. Si estaba dormida en la mañana o en la noche y él me hablaba, yo contestaba. Cuando empiezo a trabajar en esto, empiezo a poner mi celular en silencio cuando estaba dormida. Entonces, si él me hablaba, no sé, a las 9 de la mañana yo seguía dormida, pues ya no contestaba la llamada. Y entonces, pues ya, como ese límite de decir, ¿por qué me tengo que despertar? Si me dormía a las 2 de la mañana, leyendo, estudiando, viendo una película, lo que sea, ¿por qué me tengo que despertar a las 9 si todavía quiero dormir? Porque me llama. Entonces ponía el celular en silencio.
Si estaba con mi familia o estaba con amigas, no le contestaba o le mandaba un mensajito de que, oye, pues te marco, estoy con tal persona. O me hablaba antes y, oye, voy a estar con tal y tal. Entonces, nada más para que sepas, ¿no? Para que tipo no me llames. Pero fueron como pasitos. Empecé también a trabajar mucho en estar sola, literal, sin hacer tampoco nada más que a lo mejor ver una peli y estar presente viendo la película, porque luego era ver la película, pero estar pensando, pero estar en el teléfono, porque no estaba como concentrada en lo que estaba haciendo. Yo te quería preguntar algo. O sea, muchas veces uno busca a las personas como para un cierre, ¿no? O sea, es la última vez que hablo con él o así. ¿Tú lo llegaste a pensar? Sí, a ver, en este trayecto que es de la separación, o sea, volvimos ir, nunca, no volvimos hacia el 100%, pero siempre estábamos en contacto, pero claro que hubo muchas veces en las que nos enojábamos o yo me enojaba y adiós, y entonces ya ahora sí definitiva, y ya después me buscaba y otra vez y así, o sea, sí hubo como esos vaivén. Eh, Hubo dos conversaciones que tuvimos que sí fue como de yo de despedida, de que ya pues ahí la dejamos, ya, o sea, hicimos lo mejor que pudimos, charla, charla. Pero bueno, al final, o sea, sí se intentó como esa parte de ya no, pero es que de verdad es bien difícil, o sea, sanar la dependencia emocional parece fácil, pero literal es una adicción, o sea, no es como, ay, si ya decido y por mi bien y contacto cero y no, o sea, mi cuerpo estaba en abstinencia y como abstinencia yo reaccionaba. Entonces para mí fue muy complicado poder como llegar a ese punto en el que ya no me importaba si me llamaba, no me llamaba o lo que fuera. La verdad es que sí lo logré, pero sí me llevó un buen de tiempo. ¿Y qué crees que es lo que aprendiste en todo ese proceso? Pues para empezar que estar sola no tiene nada de malo, ¿no? O sea, me quité esas creencias de que una persona que está sola no vale lo mismo, o es porque nadie quiere estar con ella, o que a fuerza tenemos que estar con una persona aunque no nos sintamos cómodas. Aprendí justo a quererme, ¿no? Te digo que este término del amor propio para mí es muy reciente porque lo encontré en ese proceso de crisis, porque una de las cosas que más te decían era pues que hay que tener mucho amor propio, autoestima, etcétera, autoconocimiento, pero que el amor propio pues es como indispensable. Y ahí fue cuando dije, ok, pues ¿cómo le hago, no? Entonces aprendí a quererme, aprendí a respetarme, aprendí a poner límites, que yo no ponía un solo límite en mi vida, o sea, no había manera. ¿En general o solo con él? En general no ponía muchos límites, pero obviamente con mis parejas, porque no nada más fue él, ¿sabes? O sea, eran todas mis parejas. Yo fui dependiente con todas mis parejas. O sea, a lo mejor con él fue como la bomba que explotó y que me hizo ver, y aparte, pues una relación de ya más tiempo, más años, pues obviamente te enseña mucho más que a lo mejor una de 3 meses, que a lo mejor no, pues ya ni te acuerdas, ¿no? Pero yo fui dependiente en todas mis relaciones. Pero sí, o sea, no sabía poner límites, entonces, pues poner límites y también aprendí a aceptarme, a llevarme bien y a ser como mi mejor compañía, porque luego a veces también es como de no valoramos que con la persona que más convivimos y que más hablamos y con quien más la pasamos es con nosotros, entonces pues no me puedo caer gorda, ¿no? O sea, no puedo estar sin querer estar conmigo misma cuando pues no puedo tener tantas opciones todo el tiempo de estar acompañada, ¿no? Ay, qué bonito que ya hayas trabajado en eso y que es algo súper importante, como tú dices. O sea, yo ya lo tenía más como fresco y conocido, pero tú no. Y siento que hay muchas personas ahí en casita que igual pasan por lo mismo o pasaron por lo mismo. Y qué padre que hoy puedas decir de, ya no soy una dependiente emocional, o sea, soy mi mejor compañía, que creo que eso es lo más importante, porque justo creo que buscamos a personas de mi lugar feliz, mi lugar seguro. No, güey, tu lugar seguro eres tú misma, ¿no? Claro. Y bueno, para los que no estén muy familiarizados con dependencia emocional, es esta necesidad constante de aprobación, de validación, justo de ceder, de decir como cedo por ti, aunque yo no quiera. Y pues nada, eso. Y sabes, ahorita que decías esta parte de que ya estoy casi que curada, literal ahorita lo decía de broma, pero es en serio el tema de la comparación con las adicciones, que tienes que seguirlo trabajando. Yo tengo que ser muy consciente en mi día a día de qué hago y qué no hago. Obviamente cada vez es menos y es más fácil darme cuenta, porque sí a lo largo del tiempo, de repente me doy cuenta que empiezo como otra vez a caer en ciertas cosas, ¿no? Y digo, ah, caray, o sea, esto lo hubiera hecho Mary de hace
no sé, unos años, ya no soy esa persona. Y entonces aquí la estás regando, esto no está bien, y entonces ya lo corrijo, lo hablo y todo, pero no siempre es natural que se dé. Claro, ya llevo una gran ventaja y por supuesto que ya estoy mucho más equilibrada, pero sí he tenido momentos en los que pues me ha costado un poquito más de trabajo y en los que tengo que seguir como ahí, pues sí, trabajando esa parte. Y Sí, ahorita, ay, perdón, no, perdón, no, 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 tú. Bueno, la dependencia es, o sea, sí mucho en veces de pareja, pero en familia, en amigos. Y algo que creo que me lo he repetido mucho es que muchas veces no es amor, o sea, justo es el apego que tenemos o pues sí, la costumbre de estar con alguien, ¿no? El miedo, Y el miedo a estar el miedo a sola. estar sola. Sí, a ver, la dependencia obviamente se refleja mucho más en la pareja, es como que donde más se puede evidenciar, pero por supuesto que podemos ser dependientes a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, a un jefe. O sea, yo he tenido experiencias de gente, o sea, conocida, que dice, oye, pues es que yo era dependiente a mi jefe y era impresionante porque, o sea, no podía estar sin esa persona, ¿no? Incluso a veces cuando llegan a consulta, por ejemplo, pacientes que son dependientes y no está muy bien trabajado, pueden tener dependencia de su psicóloga, ¿no? Claro, Entonces también, sí. en ese tiempo yo también acudía a psicología, a terapia. Y obviamente, o sea, esos días, iba 2 veces a la semana en ese entonces por como crisis, y esos días de terapia para mí eran lo máximo y ya ansiaba ver a mi terapeuta porque ya quería, ¿no? Explayarme, ya hablar así de todo lo que estaba viviendo. Con ella no trabajé tanto el tema de la dependencia, por lo menos no la dependencia emocional, trabajé otros aspectos, pero bueno, pues también obviamente fue de mucha ayuda. Oye, y ahorita que estamos, bueno, me voy a desviar un poquito, pero ¿te ha tocado alguien, o sea, que sí necesita esa constante llamada tuya como psicóloga? No, bueno, no, como psicóloga, ¿no? Y más porque al final ahorita lo que haces es más como asesoramientos, en servicio social y eso a lo mejor igual, pero no, no me ha tocado alguien que quiera ¿Y estar tú ahí. con ella sí? O No, sea, no, tampoco. tampoco. Solo que querías ya ir a su consulta. Sí, no, no. No, aparte te voy a decir una cosa, al final es importante entender que puedes tener ciertas contrarreferencias con tu paciente o transferencias con tu paciente, pero al final del día, pues no es como que a fuerza tenga que suceder tus temas, ¿no? Hay que estar también trabajando mucho en eso. Mi dependencia, o sea, magnificada era con la pareja, con todas las parejas, y sí un poquito con alguna que otra persona, pero no era tan marcado como con la pareja. Y ahorita que estabas diciendo que es la dependencia emocional y todo este rollo, pues también hay que entender que hay ciertas características que tenemos las personas con dependencia. Idealizamos muchísimo a la pareja, sentimos que no vamos a poder lograr absolutamente nada sin esa persona. Nuestra agenda está literal disponible 24/7 por Para él. si quiere verme o quiere estar conmigo, lo que sea, está. Hay un aislamiento social autoimpuesto, o sea, yo dejo de hacer cosas para él, ¿no? Para yo estar con esta disponibilidad que te decía 24/7. Hay mucho miedo a estar sola. Tenemos la creencia de que vamos a estar peor sin esa persona que estando con esa persona y justo que no vamos a poder, que no vamos a encontrar una persona que nos quiera más o que nos cuide más o que nos procure más que ella. Entonces, bueno, hay ciertas características que tendríamos que estar como poniendo foco y decir, oye, bueno, pues hay que autoanalizarnos y ver desde dónde estamos paradas en nuestra Sí, relación, esa ¿no? validación constante que queremos. Ajá, exacto. Entonces, pues bueno, esa parte. Y al final, pues bueno, es un trabajo constante, es un trabajo que hay que estar haciendo pues todo el tiempo. Y bueno, otra cosa también importante es diferenciar qué es la autoestima del amor propio, ¿no? Porque no estamos hablando de lo mismo. Y es la parte en la que yo decía que yo tenía como la autoestima un poquito más trabajada, pero el amor propio, pues no sabía qué onda. Y el autoestima es, ¿lo dices tú o lo digo yo? Pues si quieres yo lo digo. A ver, dale, dale. O sea, la autoestima es más como el me siento capaz de Ujú, o no me siento capaz de hacer. O sea, eso que tú decías de que tu abuelita, tu abuelita hoy, tu mamá, tu mi abuelita. abuelita, te decía como, tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer Ujú. esto, tú eres capaz y todo. Y es lo que te vas creyendo de lo que te dicen o de lo que tú vas formando, ¿no? Y el amor propio es más como yo me cuido, yo me procuro, yo me protejo, yo pongo mis límites y siento que vale más, bueno, las dos, pero más el amor propio porque es autocuidado.
Ujú. Sí, literal, o sea, si pudieras traducir amor propio en un lenguaje no tan esotérico como luego muchas personas piensan, pues es eso, es cuidar de ti misma. O sea, si a quien tú amas, lo vas a cuidar. Eso es Claro, un hecho, ¿no? O sea, yo no puedo amar a una persona si no te y, amas a ti. y aparte no pelarla, ¿no? O que no me importe. O sea, a quien yo amo lo voy a cuidar, lo voy a procurar. Si, por ejemplo, tienes un hijo, pues vas a querer que esté bien, que tenga buenas relaciones, que se alimente bien, ¿no? O simplemente no lo vas a alimentar de puras como yo me alimentaba, ¿no? De tacos y hamburguesas, porque pues no es lo más sano. No vas a tratar de que tenga ahí como un equilibrio. Entonces, esa parte creo que es importante. El amor propio es cuidar de uno mismo y ese cuidar de uno mismo se da entonces en automático, por así decirlo, lo que sigue, que es lo que decías, poner los límites, tratar de hacer cosas más saludables, todo este rollo, ¿no? Entonces se va como en cadenita, vas aumentando las cosas. Pero bueno, básicamente pues sí, es una gran diferencia el amor propio y la autoestima. Y creo que ya les había dicho, y si no, pues se los vuelvo a decir, pero yo veo como una pirámide del bienestar emocional en donde la base es el autoconocimiento. Necesitamos conocernos, saber qué queremos, qué no queremos, con qué sí coincido, con qué no, cuáles son mis valores, qué quiero, cuáles son mis no negociables, etcétera. Y obviamente ese autoconocimiento o autodescubrimiento pues es como algo también, un proceso constante, porque yo hoy soy una persona, pero hace 2 días a lo mejor había otras cosas que no coincido ahorita con ellas o lo que sea. Entonces todos los días empezar como a redescubrirte. Y luego la autoaceptación. Acepto a esa persona con esas cosas positivas o no tan positivas que me conforman y pues estoy en paz con esas versiones de mí. Y luego ya el autoestima, sentirme que soy capaz, ¿no? De hacer las cosas o de lograr ciertas cosas y después viene el autocuidado. O sea, teniendo esos 4 pilares del bienestar, yo creo que ya la llevamos de mucho gane. Pero si no me conozco, si no me acepto, si no me creo capaz y si aparte no me cuido, pues imagínate, estamos de la Sí, fregada, no. ¿no? No, y creo que no puedes querer a alguien más si no te quieres a ti misma. Pues sí, o a lo mejor lo quieres, pero no lo quieres de la manera más genuina, más sana o más correcta a lo mejor que deberías, ¿no? Porque sí puedes querer a una persona, pero con ciertas flaquezas o lo vas a querer desde una posición, como decíamos ahorita, desde tu miedo al abandono. Fíjate, esa es otra historia o esa es otra cosa que va ligado, que yo decía, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento yo me convertí en dependiente emocional? Si no fui abandonada, si mis papás fueron física y emocionalmente presentes, porque es como el trasfondo, ¿no? O sea, dependencia emocional, miedo al abandono, te abandonaron tus papás. Sí, no. Y no, yo no viví eso. Entonces tuve que rascarle y dije, pues, ¿de dónde viene, no? No tanto como de que si no le rasco y no entiendo no lo voy a poder sanar, sino como por curiosidad. Decía, ¿cómo? O sea, ¿qué viví que no me di cuenta? ¿O qué pasó que no me di cuenta? ¿Viví engañada toda mi vida? ¿Qué está pasando? A lo mejor eso que me decía mi hermano de que me habían abandonado en un restaurante chino y yo era una hija de unos chinos, a lo mejor fue cierto, me ¿Quién te recogieron. decía eso? Eric me decía, me hacía bullying y me decía que como tengo los ojos rasgados, me decía que yo no era hija de mis papás. Era un trauma que tenía hace mucho. Lo acabamos de sanar hace poquito. Y entonces decía que me habían encontrado en un restaurante chino, que fueron a comer arroz y que yo ahí estaba y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno. Yo no me sabía esa historia. Sí, era muy raro y muy feo lo que me decía, pero bueno. Entonces dije, no, pues a lo mejor sí es cierto y sí soy adoptada, ¿no? Pero bueno, después me di cuenta que en realidad era... hablábamos hace unos episodios pasados sobre que mi papá era muy protector y que era como que resolvía todo. Pues haz de cuenta esa parte. O sea, yo crecí con esa necesidad de que me resolvieran la vida y que me cuidaran y que me protegieran. Entonces mi dependencia surge de esa sobreprotección y de esa parte de sentir que iba a necesitar siempre a una persona que cuidara de mí porque yo solita no podía cuidar, ¿no? Entonces, pues más o menos de ahí viene, en mi caso, obviamente cada caso es diferente y cada caso tiene sus propias situaciones y matices. A lo mejor alguien sí fue porque lo abandonaron, pero pues también fue como darme cuenta que algo que mis papás o mi papá hizo desde el amor y que hizo con toda la mejor intención y que en su momento me ayudó mucho, al final me creó un problema que pues sí me costó bastante trabajo, además de el modelo de mi mamá, ¿no? O sea, como que se juntaron las dos cosas. O sea, mi papá me da esta protección perfecta y mi mamá me enseña
que las mujeres somos sumisas, que tenemos que aguantar, que tenemos que quedarnos calladas, que calladitas nos vemos más bonitas, que necesitamos a una persona para poder salir adelante, etcétera, ¿no? Sí, algunas herramientas creo que podemos abordar aquí es justo el poner límites, hablarnos con compasión, no buscar una validación constante de otra persona. O sea, la única validación que necesitas es la propia, ¿no? Ujú. Porque pues a veces amarnos es complicado o amar es complicado y más si se requiere amarnos a nosotras mismas. Claro, sí, porque aparte, como decíamos, luego somos más duras nosotras con nosotras mismas que con otras personas. Entonces, como ese juez interno a veces es muy duro, pues también es más duro luego llegar a aceptarnos y a tratarnos con mayor respeto y amor, ¿no? Sí, o lo que veníamos contando de que yo te decía, yo no le digo a alguien lo que quiere escuchar y tampoco me lo digo a mí misma, Ujú. ¿sabes? O sea, digo de que, ay, sí quisiera que fuera así, pero no lo es. Sí, no vives como en tu autoengaño Claro. de yo me lo digo o yo se lo digo a otras personas porque pues quiero quedar bien o algo, ni tampoco lo haces contigo. Pero es que siento que, no sé si es tu generación, pero estás como más despiertita en esas, en esas cosas. Pues yo lo viví diferente, ¿no? También tuviste otro tipo de crianza, a pesar de que platicábamos que en el pueblo hay creencias y situaciones muy arraigadas. Siento que volvemos a lo mismo con las redes, o sea, algo que rescato es que como que te abrió otro mundo. Si no hubieras tenido redes, güey, o sea, no sé qué hubiera pasado contigo, porque al final creo que te ayudó mucho a ver otro mundo y a escuchar otros discursos que no es lo que escuchabas en tu entorno tan cercanito, ¿no? Sí, igual justo creo que el tema del pueblo, pero sí que mi mamá sí me lo inculcó. O sea, sí fue algo que yo me acuerdo que mi mamá hablaba conmigo y me decía de que, o sea, tienes autoestima porque tienes esto y eres capaz de hacer esto y puedes hacer esto, pero también el amor propio es, o sea, ponerte a ti sobre todas las cosas y sobre o sea, todas las personas, porque primero vas tú. Oye, ¿y tu mamá de dónde lo sacó? Porque, No lo o sé. sea, ¿cómo llegó a eso? Porque, Sí. o sea, no que no, o sea, yo conozco a tu mamá, obviamente, de toda la vida, pero no sé cómo ella llegó a conectar con eso, porque no creo que tu abuelita le Se lo haya he hablado de inculcado, eso, claro. ajá, o sea, Sí, no, no tengo idea. luego hay que preguntarle. A ver cómo, o Sí. sea, ¿cómo hablaste de algo que a lo mejor ni sabías, ¿no? O a lo mejor justo porque no lo vivió, quiso que tú lo vivieras. Sí, pero, o sea, justo yo decía como, ¿por qué me lo está diciendo si sé que maybe ella no lo ha vivido, no? Pero Ujú. claro que me super ayudó, porque siempre he sido muy segura y sé que lo que me proponga lo puedo lograr, ¿sabes? Ujú. O sea, y creo que fue mucho de casa. O sea, no fue como que yo dijera de que yo conozco este término y ya lo sé, ¿no? Porque a pesar que fuera o que tuviera redes sociales, no fue algo que me llamara la atención o lo buscara, ¿no? Fue más de lo que me decía mi mamá. Claro. ¿Y tu papá te habló de amor propio o él ni al caso? No, no que yo recuerde. O sea, sí fue como de, o sea, tú vales mucho y nadie va a pasar encima de ti si tú no lo permites, pero hasta ahí. Ajá. Sí, pero a lo mejor, quién sabe qué tan familiarizaste Fer, tu papá, con el término, ¿no? Nos llamamos igual. Hay como 5 Ferrons en la familia, la verdad es Sí. que Oye, no nos tía, y ya que confundimos. pasaste todo este proceso que sé que fue muy duro, o sea, ¿crees que preferiste no haberlo vivido? Porque digo, yo en ciertos casos digo, aprendí, pero me lo pude haber ahorrado. No, yo creo que sí estuvo perfecto que lo viviera. O sea, creo que era necesario. Creo que la vida me puso ahí como varias situaciones y yo no quise verlo. O sea, sería una de mis red flags, ¿no? Que no quise ver ciertas cosas. Y ya Ah, vamos a era, hablar en el siguiente en episodio el de las siguiente red episodio vamos a flags. hablar de las red flags. Pero yo creo que sí era como de, la vida me dijo así de, a ver, güey, te estoy diciendo, te estoy mostrando y nomás no entiendes, pues órale, ahí va una buena de no un noviecillo ahí pedorro de adolescencia, sino en una relación ya viviendo juntos, estando casados, etcétera, o sea, ahí va, ¿no? Y la verdad es que no es como no es del agradecimiento de, ay, qué bueno que me pasó y que tuve que vivir esta experiencia, no, sino más bien desde el agradecimiento de haber tenido la oportunidad de salir de una versión de mí que no me estaba gustando, con la que no me sentía cómoda, pero que no sabía que estaba haciendo realmente esa parte como incongruente en mí. Entonces agradezco haberlo vivido porque era ahora o quién sabe cuándo más y en qué otras circunstancias. Y como te decía, yo lo que sí tenía muy claro era que
con él o no con él, yo no quería volver a sentirme así, ni quería volver a tener una relación en donde no me sintiera que tenía voz, en donde no me sintiera que tenía ese valor, no solo como mujer, sino también dentro de una relación, porque sí, estaba como muy difuminada yo, y que también, o sea, no quería volver a fingir algo que no era, porque era muy desgastante. O sea, ser la esposa o la pareja perfecta, o sea, a ver, o sea, que yo creía que él necesitaba, era demasiado, demasiado agotador. No, y qué bueno que, o sea, que fue de, sea con él o sea con otra persona, ¿no? Porque al final de cuentas no fue como, voy a cambiar esto de mí para que él regrese. Ah, sí, no. No, 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 no. Eso también estuvo padre porque no fue como mi intención de este proceso, no fue nunca para volver con él. De hecho, en ese momento más bien era como para poder terminar la relación a lo mejor y poder estar a gusto y poder no estar con esa ansiedad. Pero sí, o sea, no, nunca fue con aras de volver a ahora cambiar a otro personaje para poder encajar, sino era porque yo quería convertirme en esa persona con la que me sintiera a gusto, que me sintiera orgullosa y que fuera una versión mejor a lo que estaba viviendo y siendo también muy congruente con quién era. Porque yo soy de un carácter pues desmadroso, soy de un carácter muy alegre, y luego me acuerdo de esos momentos y yo era así como toda perfecta y entonces no te muevas para que no te despeines y entonces el tacón todo el tiempo y entonces la ropa y entonces Sí, sí. cambié hasta mi forma de vestirme, ¿sabes? Entonces dije, no quiero volver ahí Sí, y fuiste tuve una que persona trabajar. muy diferente a como eras. Sí, pero ahorita ya he vuelto a mí misma, entonces pues bueno, es parte de, y quien se ha identificado con esta historia, pues también cuéntenoslo, cuéntenos cómo salieron de esta dependencia emocional, cómo lo vivieron y si todavía les causa algún estrago, ¿no? Sí, en el siguiente episodio vamos a hablar de las red flags, tanto de familia, amigos, pareja y hasta que de nosotros mismos fuimos una red flag para alguien. Entonces, si les resonó este episodio, coméntenlos, síganos en nuestras cuentas, que en todas estamos como Mentadas de Vida. Y bueno, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Si en algún punto les gustaría estar aquí compartiendo sus historias con nosotras, van a ser súper bienvenidos y bienvenidas. Entonces háganoslo saber, que aquí este espacio seguro también es para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye.